Que la paz y la gracia de Dios sea con vosotros. Es un placer enorme poder estar aquí nuevamente para impartir un estudio con vosotros. Y me gustaría, para iniciar, leer Romanos capítulo 1, versículo 7, que dice: Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a estudiar sobre la Navidad en los escritos de Ellen White. Y vamos a estudiar este tema porque creo que es algo muy importante, porque este tema ha generado mucha confusión entre los hermanos dentro del mundo adventista. Esto porque, fruto del trabajo, el hogar cristiano, donde fueron seleccionadas solamente algunas partes de los escritos de Ellen White, entonces esto generó una confusión muy grande sobre lo que nosotros como adventistas deberíamos hacer en la Navidad. ¿Será que podemos guardar la Navidad? ¿Será que eso está contra lo que Dios nos pide? Y bueno, y que cree en realidad Ellen White sobre el asunto. ¿Será que en realidad estamos o se encuentra en los escritos de ella una permisión para guardar o para celebrar la Navidad? Muy bien, esto es lo que vamos a estudiar hoy, y vamos a estudiar todos los artículos que ella ha escrito sobre el asunto, para que no quede ninguna duda y para que podamos estar aclarados sobre este asunto. Muy bien, entonces vamos a hacer un análisis al libro Hogar Cristiano. Y bueno, y como dice en el punto, este análisis, esta introducción, bueno, solamente la introducción del Hogar Cristiano, es la autoría de la hermana Raquel Orce. Muy bien, entonces, ¿qué dicen? Vamos a leer lo que dicen los recopiladores del Hogar Cristiano en su nota de introducción. Esto es lo que las personas que seleccionaron varios textos de Ellen White y crearon el Hogar Cristiano, porque el Hogar Cristiano no fue escrito por Ellen White o no fue organizado por Ellen White, no fue ordenado por ella, pero sí fueron estos recopiladores que entonces agarraron varios textos de Ellen White y crearon entonces este libro. Y vamos a ver entonces lo que dicen ellos sobre esta obra que ellos crearon con los escritos de Ellen White. Al compilar esta obra, se han obtenido extractos de los escritos de la señora E.G. White, producidos a través de 7 décadas. Pero una buena parte ha sido despegada de los miles de artículos que ella preparó para las revistas de la denominación. Las obras publicadas, los testimonios especiales que vieron la luz en forma de folletos y los archivos de manuscritos han contribuido también a enriquecer el volumen. En relación con cada capítulo, se dan las referencias apropiadas. Los extractos provenientes de diferentes fuentes se presentan en sucesión lógica, aunque fueron escritos en ocasiones también diferentes. Esto impone, de vez en cuando, una interrupción en el desarrollo del pensamiento o en el estilo, porque los recopiladores limitaron su trabajo a seleccionar y ordenar el material, y lo único propio que hayan insertado está constituido por los subtítulos. Muy bien, entonces, ¿qué dicen los recopiladores de esta obra, del Hogar Cristiano, con los textos de Ellen White? Entonces dicen que es una compilación hecha después de 1915, que reúne 70 años de escritos. Estos escritos tenemos los artículos, obras publicadas y testimonios especiales. O sea, esos son los escritos personales, privados de Ellen White, que ella dijo que no quería que fueran publicados. Y tenemos también manuscritos. Entonces, resumiendo, ¿qué dicen ellos en esta nota de introducción? Dicen que elaboraron el libro según una sucesión lógica, pero esta sucesión lógica no consideró el año, no siguió una cronología, ni tampoco consideró el contexto. O sea, fue la sucesión lógica del modo de pensar de los recopiladores.
Portanto, esta sucesión lógica implica una selección de escritos de la hermana White según el pensamiento de ellos, según mejor les parecía. Y a través de su sucesión lógica, ordenaron los escritos, como a ellos les pareció más correcto. Y entonces, de acuerdo a esta sucesión lógica, selección y orden de los recopiladores, fueron entonces atribuidos los títulos y los subtítulos al libro, Hogar Cristiano. ¿Qué nos dice más? Nos dice que ese documento se preparó en la oficina de las publicaciones de la hermana Ellen White y el trabajo se hizo de acuerdo con las instrucciones que la señora White dejó de sus fideicomisarios al hacer provisión para la impresión de compilaciones de sus manuscritos, porque, según dijo ella, contiene instrucciones que el Señor me dio para su pueblo. Ahora, este párrafo omite algo muy importante, porque en su testamento, Ellen White también informó que no se deberían publicar escritos que contengan cuestiones personales ni cartas confidenciales, y también que no se podría ignorar el tiempo, lugar y circunstancia. Y esto no fue claramente respetado en el libro Hogar Cristiano. No hubo una cronología, no hubo una sección lógica de Ellen White y no se respetaron los escritos personales y privados de ella. Resumen, entonces tenemos que el Hogar Cristiano fue escrito a través de extractos de escritos de Ellen White, donde tenemos artículos, obras publicadas, testimonios especiales, aquí tenemos entonces los escritos privados, y también manuscritos. La metodología es que fue preparado según una sucesión lógica, pero no de Ellen White, y sí de los recopiladores. Y según esta sucesión lógica, entonces fueron atribuidos los títulos y los subtítulos al libro. Y esos títulos y subtítulos no fueron elegidos por Ellen White, pero sí fueron estas personas que atribuyen esos títulos entonces a esos párrafos que iban sacando de sus artículos. Y también entonces los recopiladores podemos comprobar que ellos no siguieron las instrucciones de Ellen White, aunque en la introducción digan que sí, pero no lo siguieron porque no respetaron las cartas confidenciales de Ellen White y tampoco siguieron una sucesión cronológica de los eventos. Muy bien, nosotros no vamos a estudiar todo el libro de El Hogar Cristiano, como es lógico, y solamente la parte que nos habla de la Navidad. Esta sección en El Hogar Cristiano está dividido por 10 capítulos y vamos ahora a ver los 10 capítulos. No vamos a leerlos todos, vamos solamente a leer los subtítulos que fueron atribuidos por los recopiladores de los escritos de Ellen White en esta obra. Entonces aquí tenemos El Hogar Cristiano, capítulo 77, la Navidad. Está compuesto por 10 subtítulos. Aquí tenemos el primero, que es la fiesta de la Navidad. Aquí tenemos todo lo que está escrito. Fue sacado de Review and Herald, 9 de diciembre de 1884. El segundo subtítulo es difícil pasarla por alto. Review and Herald, 9 de diciembre. El tercero, el intercambio de regalos, sacado de Review and Herald, 26 de diciembre. Capítulo 4, libros recomendados para los niños, sacado de Review and Herald, 11 de diciembre de 1879. El quinto subtítulo, No debo olvidarse a Jesús, Review and Herald, 26 de diciembre de 82. Es tiempo de honrar a Dios, es el sexto, y fue sacado de Review and Herald, 11 de diciembre de 1879. El subtítulo 7, Encaucemos sus pensamientos, sacado de Review and Herald, 13 de noviembre de 1894. El subtítulo 8, los fideicomisarios atribuyeron el título Tendremos árbol de Navidad, y se ubica en Review and Herald, 11 de diciembre de 1879. Y también el manuscrito 13 de 1896. El subtítulo 9 le dieron el nombre de No es pecado y fue sacado de Review and Herald, 9 de diciembre de 1884.
Y finalmente el 10º subtítulo, que tiene por nombre Diversiones Inocentes, que fue sacado de la Review and Herald, 9 de diciembre de 1884. Ahora aquí tenemos entonces un gráfico con todo lo que vimos, los 10 subtítulos, el nombre del subtítulo y también la fuente donde sacaron entonces esos textos e introdujeron el hogar cristiano. Ahora, algo muy interesante porque nosotros podemos ver que existen 10 subtítulos, pero entre estos 10 subtítulos solamente corresponde a 5 artículos escritos por Ellen White, o mejor, 4 artículos y un manuscrito. Entonces, lo que vemos que de 5 documentos escritos por Ellen White, estos fideicomisarios sacaron varios párrafos y le dieron no solamente 5 atribuciones, pero dieron 5 denominaciones diferentes, con subtítulos diferentes. Y esto es muy curioso porque a una partida parece que se debería dar únicamente un subtítulo a lo que estábamos leyendo, pero aquí vemos que no fue hecho de esa manera. Y entonces eso puede llevar a las personas a un engaño, porque hay subtítulos diferentes, incluso subtítulos que se sacan del mismo texto, pero el subtítulo ahora tiene nombres distintos, como pareciendo que son de artículos o de documentos diferentes, cuando en realidad son del mismo documento. Pero entonces aquí tenemos los 5 artículos, Review and Herald, 11 de diciembre 1879, 26 de diciembre de 1882, 9 de diciembre de 1884, 13 de noviembre de 1894 y finalmente el manuscrito 13 de 1896. Y estos 5 puntos es la única vez en que Ellen White habla sobre la Navidad. Son los únicos 5 artículos que él ha escrito, y este manuscrito también, que él ha escrito sobre el asunto la Navidad. No hay nada más que se ha encontrado sobre este asunto, o por lo menos las investigaciones que yo hice no encontré ningún artículo más escrito por ella. Así que es importante analizarmos no solamente lo que sacaron los fideicomisarios, pero analizarmos todo el contenido para vermos lo que realmente quiso decir Ellen White. Aquí tenemos entonces nuevamente el nombre del subtítulo que fue atribuido por los fideicomisarios, la fuente donde fue sacado, y ahora tenemos una información nueva, que es el título original de los documentos que fueron escritos por Ellen White. Y aquí tenemos: la Navidad está llegando, regalos en las fiestas, presenta al Señor regalos de gratitud, fidelidad al confesar a Cristo. Muy bien, esos son los 5 documentos escritos por Ellen White, y estos eran los títulos originales en los artículos escritos por Ellen White. Así que sacar algo y dar ahora otro nombre puede llevar a las personas a un equívoco. Y por eso lo que vamos a hacer es seguir una orden cronológica, cosa que los fideicomisarios no lo hicieron en el hogar cristiano. Vamos a seguir una orden cronológica de los artículos escritos por Ellen White y vamos a leer todo el artículo y no solamente algunos párrafos sacados del contexto. Creo que de esa manera podremos llegar a la conclusión más real y más fidedigna de lo que Ellen White quiso decir en cuanto a la Navidad. Entonces aquí tenemos el primer artículo, y el más antiguo fue escrito en la Review and Herald 11 de diciembre de 1879. Y en el hogar cristiano está con el subtítulo 4, 6 y 8. Y podemos encontrar el nombre de los subtítulos dados por los fideicomisarios, libros recomendados para los niños, es tiempo para honrar a Dios, y tendremos árbol de Navidad. Muy bien, el título original es solamente las fiestas. Así que, bueno, ese es lo que había sido elegido por Ellen White como título. Y vamos a leer entonces ahora lo que dice en el hogar cristiano, pero también lo que dice el resto del artículo, que no se encuentra en el hogar cristiano, pero que sí existe en realidad y fue escrito por Ellen White. Así que vamos a leer todo lo que fue escrito por ella para llegarnos a una conclusión. Aquí tenemos en blanco
es lo que está en el hogar cristiano, y en naranja es lo que no fue introducido en el hogar cristiano, pero sí es lo que sigue en el artículo original del 11 de diciembre de 1879. Y entonces nos dice, el mundo dedica las fiestas a la frivolidad y al despilfarro, la glotonería y la ostentación. La costumbre predominante en estas alturas es de dar y recibir regalos. No es un trabajo fácil para la mente saber cómo distribuir esos regalos entre amigos sin que nadie se sienta menospreciado. Es un hecho que muchas veces son creados sentimientos de envidia y celos por esta costumbre de ofrecer regalos. Esta es la primera vez que Ellen White nos está hablando, nos está introduciendo al tema, y es muy interesante como ella nos habla que este periodo de fiestas de Navidad, entonces que muchas veces son creados sentimientos de envidia y de celos por esta costumbre de regalar siempre prendas, regalos, ofertas a las personas. ¿Por qué? Porque uno siempre quiere tener mejor, uno siempre quiere tener más. Y entonces como que despierta el yo dentro de nosotros. Ese de, bueno, yo quiero para mí, yo deseo lo mejor. Y entonces la primera alerta, la primera advertencia de Ellen White en cuanto a la Navidad, lo encontramos aquí. Y nos dice entonces que es un periodo en que son creados sentimientos de envidia y de celos. En ocasión de las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, se desperdiciarán miles de dólares en placeres inútiles. Es privilegio nuestro apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época de degeneración. Y en vez de gastar recursos simplemente para satisfacer el apetito y comprar inútiles adornos o prendas de vestir, podemos hacer las próximas fiestas una ocasión de honrar y glorificar a Dios. Muy interesante, entonces nos dice Ellen White que van a ser desperdizados miles de dólares en placeres inútiles, en la comida, en los regalos, y algo que no traerá ningún provecho para la vida espiritual de una persona y tampoco se va a honrar y glorificar a Dios. Y entonces se da más importancia a las costumbres y a las prácticas de esta época. Se satisface el apetito y entonces ahí tenemos también los inútiles adornos o prendas de vestir de esta altura. Pero seguimos. Ahora esta parte naranja es lo que no está en el hogar cristiano. Aconsejamos a todos nosotros, hermanos y hermanas, a que hagan una decidida reforma con relación a esos días de fiesta. Si ofrendamos a la obra de nuestro Redentor la mitad de lo que concedemos a nuestros amigos, haríamos muy bien y seríamos bendecidos por ofrendarlo. En nuestros principios de acción debemos elevarnos arriba de las costumbres y modas del mundo. Entonces Ellen White nos dice para nosotros hacemos una decidida reforma con relación a estos días de fiesta. Hay que dejar de practicarlos, hay que colocarlos a un lado, porque eso no nos santifica y nem ayuda a crecer nuestra vida espiritual. Y dice que si nosotros pudiéramos ofrendar la mitad do que concedemos a nuestros amigos, eso sí, seríamos muy bendecidos por hacerlo. Y que en nuestros principios de acción, nosotros debemos elevarnos, mis hermanos y mis hermanas, a las costumbres del mundo y sermos guiados únicamente por las costumbres o por los deseos o por la voluntad de nuestro buen Dios. Dia de Navidad, recuerdo del sacrifício hecho en favor del hombre, não deve ser dedicada a la gula e indulgência própria, exaltando la criatura arriba del Criador. Si nos permitimos menos banquetes y diversiones en esas ocasiones, y en lugar de eso nos volvemos un medio de beneficiar a la humanidad, entenderemos mejor la mente de Dios. Entonces, hermanos, no debemos utilizar esa fecha para dedicarla a la gula y la indulgencia propia. Este es un periodo, como escribe Ellen White, en que se exalta a la criatura arriba del Criador. Nadie está pensando en Jesús, nadie está pensando en la obra, todos están pensando en nuestros regalos
y en lo que vamos a ofrecer a las demás personas. Y el consejo de Ellen White es que nosotros podamos volver a esta altura un medio para beneficiar a la humanidad. Utilizar esta altura que las personas dicen muchas veces que están con un espíritu natalicio, con un espíritu de Navidad. Entonces utilizar ese argumento de las personas y intentar alcanzar los corazones, las almas perdidas y llevarlas a los pies de Jesús. Incluso hacer con que esas personas puedan entonces colaborar con los más necesitados en este mundo. Son muchos los que no tienen libros ni publicaciones relativas a la verdad presente. Representa, sin embargo, un importante renglón en el cual se puede invertir dinero. Son muchos los pequeñuelos a quienes se debieran proveer buenas lecturas. Las series de lecturas y poesías para el sábado son libros preciosos que pueden introducirse en todo hogar. Las muchas sumas pequeñas que suelen gastarse en caramelos y juguetes inútiles pueden guardarse para tener con que comprar tales libros. Ahora que Ellen White advierte a las personas para que no gasten dinero en cosas inútiles, como juguetes, como caramelos, pero que gasten ese dinero en cosas útiles entonces, que no desperdicien el dinero, ya que lo van a gastar, entonces que compren libros que sirvan para educar a las personas, libros que sirvan para educar a los niños, para que crezcan después jóvenes saludables, jóvenes con certezas, con seguridad de lo que tienen que hacer en la vida, para que después se conviertan en hombres de valor para la causa. Y para eso es necesaria una educación. Y muchos de ellos no tienen libros sequer en la casa. Entonces Ellen White decía, bueno, mejor que ustedes no den eso. Regalen libros para que ellos se puedan entonces instruir en el Señor. Existen aquellos que profesan ser hermanos, pero no leen la Review, Science, Instructor o Good Health, pero leen un o otro más periódicos seculares. Sus hijos están profundamente interesados en leer los cuentos ficticios y las historias de amor halladas en esos artículos. Dejen libros sobre asuntos morales y religiosos en vuestras secretarias y bibliotecas, para que vuestros hijos cultiven el gusto por la lectura consagrada. Los que quieran ofrecer regalos valiosos a sus hijos, nietos o sobrinos, pueden proporcionarles los libros mencionados arriba. ¿Qué libros? De asuntos morales y religiosos para educar a los niños, que se destinan a los niños. Para los jóvenes, la vida de Joseph Bates es un tesoro. También lo son los 3 tomos del Espíritu Profecía. Estos tomos debieran estar en cada hogar del país. Dios está dando luz del cielo y ni una sola familia debiera quedar privada de ella. Sean los regalos que ofrezcáis de tal índole que derramen rayos de luz sobre la senda que conduce al cielo. Entonces Ellen White nos habla que los regalos más importantes que se podrían dar en esa altura eran realmente estos libros. Libros para una educación espiritual y para que puedan crecer principalmente estos jóvenes. Y entonces nos da el ejemplo de la vida de Joseph Bates y también los 3 tomos del Espíritu de Profecía, que sería muy bueno para la vida espiritual de cada persona. Antiguamente, los hijos de Israel eran ordenados a guardar 3 fiestas anuales a cada año: la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Y el Señor dio instrucciones para que en esas ocasiones sus dones y ofrendas fueran consagrados a Él. Y nadie debería aparecer frente a Él de manos vacías. Sin embargo, en nuestros días, se volvió moda observar estas ocasiones festivas de manera a desviar la mente de Dios en vez de traer gloria a su nombre. Bueno, esta es más una sección que no encontramos en el hogar cristiano, infelizmente fue sacado, pero aquí encontramos claramente como estos son periodos en que fueron creados para afastar la mente de las cosas de Dios. Pero aquí nos vemos como Ellen White nos dice que deberíamos traer gloria a su nombre. Entonces, tener atención, mis hermanos, para que nos dejemos llevar por el mundo con esa atracción por la Navidad, porque eso no está trayendo gloria a Dios. Y esa es una manera de desviar la mente, de nuestra mente, de Dios, de nos alejar de Él.
Entonces, que Dios nos ayude para que podamos estar bien ciertos y alejarnos de esas tradiciones mundanas que nos alejan de Dios. Nuestras festividades fueron pervertidas de su uso pretendido. Regalos son ofrecidos unos a los otros, y la alabanza que debería ser dada a Dios, a quienes todas las cosas pertenecen, es concedida a los pobres mortales. Entonces las festividades fueron pervertidas, y ahora las personas ofrecen regalos unos a los otros, y la alabanza, el honor que debería ser dado a Dios es retirado, es dado a los hombres. Y Dios de esa manera deja de ser honrado y las personas están honrando el otro ser humano y no a Dios. Nuestras casas de oración en Oakland y Battle Creek están bajo presión de deuda. Estamos ahora a acercarnos al fin de un año más. ¿No deberíamos hacer de estos días festivos una oportunidad para llevar a Dios nuestras ofrendas? Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas causas de culto. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba: ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos: podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuesto a ello. O actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que este estriba en el motivo que hace obrar, en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. Y este es uno de los argumentos más utilizados por las personas que defienden que los adventistas sí pueden celebrar la Navidad, porque incluso Ellen White dice que podríamos tener un árbol adentro de la iglesia. Bueno, mis hermanos, es interesante nosotros analizarmos lo que fue dicho antes, en esa parte naranja que nos está introducido en el hogar cristiano, pero ahí nos dice claramente que las casas de oración en Oakland y Battle Creek estaban bajo presión de deuda. Y no deberíamos hacer de estos días festivos una oportunidad para llevar a Dios nuestras ofrendas. Bueno, lo que pasaba, hermanos, hay un tabernáculo que fue erigido por la iglesia adventista en este entonces, que era Tabernacle Dime Tabernacle. Y Dime es una moneda de 10 centavos. Y ese tabernáculo se llama Tabernáculo Dime justamente porque los hermanos habían entrado de acuerdo y entonces diciendo, bueno, vamos a dar todos one dime, 10 centavos, para la creación y para erigir este templo. Pero lo que pasó es que muchas personas, bueno, o se olvidaban o entonces tenían ciertos problemas en su vida y empezó a generar mucha deuda a algunas de las iglesias erigidas, principalmente esta, el Dime Tabernacle. Y entonces Ellen White advierte sobre eso, que está pasando un año más y que hay deudas que se tienen que pagar. Y bueno, hermanos, si ustedes entonces quieren tener un árbol de Natal, si hay personas que defienden un árbol de Natal, muy bien. Entonces, vamos a poner un árbol de Natal en la iglesia, porque, bueno, el árbol, no existe pecado en el árbol. El árbol sí es el uso en que se dé al árbol y a los regalos. Y Ellen White advierte para que los regalos entonces que sean para pagar esta deuda. No habla que se ponga un árbol en la iglesia para celebrar la Navidad. No. Él está diciendo, muy bien, si habla la Navidad, vamos entonces colocar un árbol en este periodo, vamos a utilizar esta fecha para hacer algo bueno y entonces vamos a colocar ese árbol para que las personas puedan entonces ofertar para la deuda que existe de las iglesias. En ninguna altura ella nos habla que deberemos seguir una costumbre del mundo de regalarnos cosas unos a los otros, olvidando la obra de Dios, olvidando los necesitados y no honrando a Dios. Así que es muy importante que podamos entender esto, pero en el desarrollar del tema vamos a entender todavía mejor cuál era el objetivo por el cual Ellen White hablaba de la Navidad
y ha escrito estos 5 documentos sobre el asunto. El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga a la ocasión, con tal que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia, y los ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Sean vuestros donativos santificados por la oración. Que es algo muy interesante porque dice que entonces las ramas de este árbol que estén muy cargadas con oro, con plata, con ofrendas, pero que ellas sean dedicadas a Dios. No habla sobre celebrar la Navidad dando regalos unos a los otros. No, la preocupación de Ellen White es siempre dar estos regalos, ofrecer estos regalos para la obra de Dios y para los necesitados. Si ustedes celebran la Navidad de esa manera, está muy bien, que lo hagan así. Eso lo pueden hacer. Ellen White hablaba de utilizar estas épocas festivas como el mundo utiliza para hacer algo bueno. Usar la empatía de las personas en esa altura para hacer algo bueno. Y esto no está mal en hacerlo. Ahora, si nosotros estamos colocando un árbol de Navidad, alumbrándolo con todas las luces, que eso podríamos hablar que esa es una costumbre pagana que vino de Babilonia. Y si estamos ofertando regalos unos a los otros, si estamos juntando en familia, comiendo, haciendo grandes festividades, muy bien, eso no es el principio que Ellen White nos estaba enseñando. Pero sí que deberíamos utilizar esta altura, esta festividad, para regalar para Dios y para los necesitados. Y que los frutos de esos árboles sean aplicados para eliminar las deudas de nuestras casas de adoración en Battle Creek, Michigan y Oakland. Aquí tenemos entonces los frutos de esos árboles, los regalos de Navidad, entonces serían ¿para qué? Para pagar las deudas existentes en estas iglesias. Muy bien, pasamos para el segundo artículo. Review en el 26 de diciembre de 1882. En el Hogar Cristiano tenemos 2 subtítulos, es el tercero y el quinto, y tienen como título El intercambio de regalos y no debe olvidarse a Jesús. Pero el título original es Regalos en las fiestas. Se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos, y tanto los jóvenes como los adultos consideran atentamente que pueden dar a sus amigos en señal de afectuoso recuerdo. Por insignificantes que sean los regalos, es agradable recibirlos de aquellos a quienes amamos. Constituyen una demostración de que no nos han olvidado y parecen estrechar un poco más los lazos que nos unen con ellos. Hermanos y hermanas, mientras estáis pensando en los regalos que queréis ofrecerlos unos a otros, quisiera haceros acordar de nuestro amigo celestial, no sea que olvidéis lo que Él nos pide. ¿No le agradará nuestra demostración de que no le hemos olvidado? Jesús, el príncipe de la vida, lo dio todo para poner la salvación a nuestro alcance. Hasta sufrió la muerte para poder darnos la vida eterna. Entonces, Ellen White nos advierte, mientras ustedes están pensando unos en los otros, bueno, ustedes era mejor no olvidarse de Jesús ni el regalo que Él nos dio de entregarse su vida, entregarse a Él por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué podemos nosotros retribuir? ¿Qué podemos nosotros dar a Jesús por esa gran entrega, por ese gran regalo? No unos a los otros, pero sí a Jesús. ¿No compartirá nuestro benefactor celestial las pruebas de nuestra gratitud y amor? Venid, hermanos y hermanas, con vuestros hijos, aun con los niños de brazos, y traed vuestras ofrendas a Dios, de acuerdo con lo que podáis dar. Honrenle vuestros corazones con melodías y alabadle con vuestros labios. Nuevamente, el mismo punto, el mismo pensar, el mismo sentido, que los regalos sean llevados a Dios. Honrad a Dios con vuestros regalos. Llévenos a Dios. Que los regalos deberían ser para Dios. Vamos en las próximas festividades de Navidad y Año Nuevo a ofrecer a Dios no solamente nuestros bienes, mas entreguémonos a Él sin reservas, como un sacrificio vivo. De este momento hasta la entrada del Año Nuevo, que el tema de nuestros pensamientos sea que debo rendir al Señor por todos sus beneficios para conmigo. Entonces es muy interesante que nos dice que
en las próximas festividades que se acercan, entonces que no debemos solamente ofrecer nuestros regalos, nuestro dinero, pero lo más importante es que nos podamos ofrecer a nosotros, a Él. Entonces que coloquemos a un lado lo que es esta costumbre del mundo, pero que nuestro deseo puede ser ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo. Y entonces que nuestro pensamiento puede ser que puedo yo dar a mi Señor para todos los beneficios que Él tuvo para conmigo. No permitamos que nuestros mejores pensamientos, nuestros esfuerzos más sinceros, nuestras ofrendas más preciosas sean dadas a amigos terrenales, mientras nuestro Creador es negligenciado y olvidado. Hablo con aquellos que profesan ser sus hijos queridos. Entonces Ellen White nos dice que no permitamos que nuestras ofrendas más preciosas sean dadas a amigos terrenales. Porque cuando hacemos eso, nuestro Creador es negligenciado y olvidado. Y Ellen White dice, hablo con aquellos que profesan ser sus hijos queridos. Si tú te crees un hijo querido de Dios, si te asumes como tal, entonces no deberías negligenciar a Cristo mientras estás ofreciendo, regalando cosas en la Navidad. Si tienes posesiones, si Dios te ha dado la posibilidad de comprar ciertos y determinados regalos en esta altura, mejor que uses ese dinero y esas posesiones para la obra o entonces para ayudar a los necesitados. No lo uses en banquetes, no lo uses en regalos para celebrar con el mundo la Navidad. Usa pensando en la obra y en tu Redentor Cristo Jesús. Me pongo muy triste al pensar cuántos están tan absortos con sus pensamientos y en sus amigos y en los regalos que le están preparando que perderán de vista sus obligaciones para con Dios. Que pasa en esa altura de la Navidad, las personas quedan muy iludidas con todo lo que es, con todas las luces, con todas las músicas, con los regalos, y lo que pasa es que las personas se olvidan de Dios. Y pongan atención, mis hermanos, porque Ellen White no está pensando, no está hablando solamente para la gente del mundo, pero dentro de la iglesia, que habría personas que podían correr este riesgo de pensar en ellos, en su satisfacción, y que iban a perder de vista sus obligaciones para con Dios. No se gaste tiempo y recursos en la preparación de regalos que no beneficiarán ni a quien ofrece ni a quien recibe. Esto es muy importante, hermanos, porque nosotros vemos esa parte naranja, es lo que no fue introducido en el hogar cristiano, pero esto es lo que es parte del artículo original donde fue sacado el texto que sí se encuentra, el párrafo que sí se encuentra en el hogar cristiano. Entonces es importante que uno pueda aceptar esto y ahora empezar a entender mejor lo que nos dice Ellen White. Y ella nos dice, claro, que no hay que gastar tiempo y recursos en la preparación de regalos que no van a beneficiar ni a quien ofrece ni a quien recibe. No hay beneficio en eso. Quizás beneficio terrenal, pero beneficio espiritual para la vida eterna, para que uno pueda ser santificado, ahí no se encuentra beneficio. Únicamente beneficio terrenal que nos llevará a la destrucción. Acuérdese que su tiempo y sus medios le son confiados por Dios y que Él lo llamará para prestar cuentas por la manera en que emplea sus dones. Como cristianos, no podemos honrar una costumbre que no es aprobada por el cielo. ¿A qué costumbre se está refiriendo Ellen White? A la Navidad. Como cristianos, mis hermanos, no podemos honrar una costumbre que no es aprobada por el cielo. Tengamos cuidado. En vez de eso, procuraremos traer nuestros corazones por una condición correcta, para librarnos del orgullo, vanidad, egoísmo y cualquier otro mal, y dejar que la misericordia, la verdad, la bondad y el amor habiten en él. Si todos los medios que serán utilizados en esta época natalicia para satisfacer deseos no santificados o que serán desnecesariamente invertidos fueran traídos como una ofrenda de gratitud a Dios, a ser usada en alabanza de su obra, que gran monto fluiría para la tesorería.
¿Quién está dispuesto este año a desviarse de sus costumbres habituales? ¿Cuántos transformarán sus pensamientos y planes en un canal celestial más elevado? Entonces la noite é clara e diz que são desejos não santificados quando uno utiliza nuestros medios e nesta época natalícia. El desejo de celebrar a Navidad, el desejo de comer, estar juntos, de oferecer regalos, todo isso são desejos não santificados. Que o Senhor nos ajude para nos podermos livrar de todo isto. E que nos disse además que se esses medios forem utilizados como uma ofrenda de gratidão a Deus, que então que haveria grande aumento na tesouraria da igreja. E depois nos pergunta, quem está disposto a desviar-se de suas costumbres habituais, de seus costumbres não santificados habituais? Meu irmão, se tu todavia eres uma dessas pessoas que quizás não terias conhecimento, bueno, te aconsejo, meu irmão, para que puedas agora desviar-te deste costume habitual que tienes em tu vida, que te puedas santificar e que puedas reconhecer que a Navidad não é de Deus, que é uma fiesta que não pertence a Deus, que é uma costumbre del mundo e que Deus te ajude para que puedas sentir essa necessidade de hacerlo, para que puedas a cada dia se tornar mais santificado. Esse deve ser o grande objetivo continuamente delante de nós. É para conseguir isto que Deus nos ha confiado recursos. Vamos a reunirle entonces lo que es suyo. Que los hombres de recursos hagan una ofrenda voluntaria a Dios por dones liberales para nuestras editoras y otras instituciones. Estas importantes herramientas de la obra de Dios están sobrecargadas y seriamente perjudicadas en su trabajo por falta de medios. Aún existen deudas en algunas de nuestras casas de adoración. Y si este año nos negamos a nosotros mismos y con nuestras ofrendas ayudamos a librarlas de la deuda, ¿no sería agradable para nuestro Padre Celestial? Entonces ahora Ellen White introduce otro punto, que es las editoras y las instituciones que están con deudas, que están necesitando de ayuda y que son herramientas importantes en la obra de Dios y que es importante ayudarlas. Y entonces Ellen White está pidiendo para que las personas, los hermanos puedan ayudar a través de sus medios y que con sus ofrendas puedan entonces liberar de la deuda estas instituciones de Dios, de la obra de Dios. Entonces vemos esta importância e esta advertência de Ellen White sempre por lo mismo, para que as ofrendas sejam para Deus, para a obra de Deus e agora para as instituições que trabalham para Deus. É algo que nós vemos que sempre sigue e que não há alteração em lo que Ellen White nos está dizendo. Nos diz para nós celebrarmos a Navidad, mas bem nos diz para nós nos alejarmos dessas tradições do mundo. Em todas as igrejas, por menores que sejam, devem ser hechos esforços especiais para mostrar nossa gratidão a Deus, al traer nossas ofrendas para a obra do Senhor. Permitam que aqueles que desejam um árbol de Navidad tornem suas ramas fructíferas com regalos para os necessitados e ofrendas para o tesouro de Deus. E deixem a los niños aprender a bem-aventurança de dar, trayendo sus pequeños regalos para añadir a las ofrendas de sus padres. Muy interesante. Entonces Ellen White nos está diciendo muy bien, hay hermanos que todavía tienen ese placer y que luchan y que quieren un árbol de Navidad. Ellen White dice muy bien, entonces aquellos que desean realmente un árbol de Navidad, quieren tener un árbol de Navidad en su casa o entonces en la iglesia, muy bien, entonces que tornen las ramas de este árbol fructíferas con regalos para los necesitados y ofrendas para el tesoro de Dios. No para celebrar esta fecha, no para celebrar como el mundo esta costumbre, pero sí para dar entonces para la obra y para el tesoro de Dios. Y que los niños incluso aprendan también con esta ocasión a dar, a ofrecer, para que ellos también puedan crecer entonces con ese sentimiento de ayudar al próximo. Está bien que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y aprecio, con tal que no olvidemos a Dios,
nuestro mejor amigo. Debemos hacer regalos que sean de verdadeiro beneficio para quienes lo reciban. Yo recomendaría libros que ayuden a comprender la palabra de Dios o que acrescenten nuestro amor por sus preceptos. Proveamos algo que leer para las largas veladas del invierno. Muy bien, Ellen White dice que no está mal en ofrecer algo desde que eso sea útil. Entonces podemos probar nuestro cariño, nuestro aprecio para con nuestros hermanos, para con nuestros familiares, pero ofertando libros que sirvan para instruir espiritualmente o cualquier otro instrumento que sirva para la persona se acercar a Dios. Ahí está bien que uno pueda ofertar algo y utilizar nuestras posesiones que Dios nos ha dado para entonces ayudar a crecer la vida espiritual de alguna persona. Centralicen vuestras afecciones en Jesús, vuestro Redentor. Desistan de todo por Él. Estén dispuestos a hacer todo y cualquier sacrificio para salvar almas por quien Él murió. Den en Cristo vuestro amoroso homenaje, vuestro servicio, y Él les concederá el inestimable regalo de la vida eterna. Muy interesante. El texto nos dice, desistan de todo por Él y estén dispuestos a hacer cualquier sacrificio por Jesús. Es muy interesante porque Ellen White nos está escribiendo esto en el contexto de la Navidad. Entonces primero nos dice para nosotros nos alejarmos las costumbres del mundo, pero ahora nos dice para que uno entonces esté dispuesto a desistir por todo por Él. Que uno pueda alejarse de todo, todas esas costumbres y cualquier sacrificio que lo hagamos por Jesús. O sea, colocar la Navidad y si es un sacrificio por nosotros, aún así hay que hacerlo por amor a nuestro Salvador. Muy bien, llegamos al tercero artículo. Está escrito en la Review and Herald de 9 de diciembre de 1884. En el Hogar Cristiano tenemos 5 subtítulos, el 1, el 2, el 6, el 9 y el 10, donde entonces hay este artículo que lo dividieron en 5, y tenemos entonces los 5 subtítulos: la fiesta de la Navidad, es difícil pasarla por alto, es tiempo para honrar a Dios, no es un pecado, y diversiones inocentes. Cuando que el título original es solamente y sencillamente la Navidad está llegando. Ya llega la Navidad, es la nota que resuena por el mundo, del este al oeste y del norte al sur, para los jóvenes, para los de edad madura y aún para los ancianos. Es una ocasión de regocijo general. Pero ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Muy bien, y por aquí se queda lo que fue escrito en el Hogar Cristiano, pero veamos lo que fue omitido, lo que no fue introducido por los fideicomisarios, por los recopiladores de esta obra, fue omitido y que no fue colocado en este libro. Pero es muy interesante lo que Ellen White escribe justamente después a este párrafo que leemos. Ella dice, ese día es aceptado por el mundo incrédulo, o sea, la Navidad. La Navidad es aceptada por el mundo incrédulo. ¿Eres tú crédulo o incrédulo? Bueno, si eres incrédulo, aceptas la Navidad. Si eres crédulo, si crees en Dios, no aceptas la Navidad. Y por el mundo cristiano en general, como el día en que Cristo nació. Cuando el mundo en general celebra el día, ellos no honran a Dios. Si celebras la Navidad, mi hermano, infelizmente no estás honrando a Dios. Rehúsan reconocerlo como su Salvador, a honrarlo por la obediencia voluntaria a su servicio. Demuestran preferencia por el día, mas no por Jesucristo, por quien el día es conmemorado. Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo, y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día precioso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia nos señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstolos, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Entonces hubo un sabio propósito
en no decir en qué día Jesús nació. Y si Dios llama esto sabiduría, ¿cómo podremos nosotros humanos ahora atribuir una fecha, un día al nacimiento de Jesús? Entonces no estamos siendo sabios, no estamos haciendo al contrario de sabios. Que Dios nos ayude para que podamos ter sabiduría divina y no sabiduría humana. Y en su sabiduría el Señor no reveló el lugar donde había sepultado a Moisés. Le enterró luego, le resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría. Y aquí empezamos ahora a entender el porqué que el día no fue manifestado. Para que las personas no empezaran a adorar el día. Pero infelizmente, aunque el día no haya sido revelado, bueno, el enemigo ha creado aún así un día como el supuesto nacimiento de Jesús. Bueno, infelizmente, este día 25 de diciembre es el día donde la mayor parte de los dioses paganos han nacido también, donde, bueno, ellos, los paganos, afirman que ha nacido su Dios el 25 de diciembre. Entonces ahí Satanás agarra en Jesús y colócalo ahora junto con todos esos dioses, como si Jesús fuera uno como ellos. Bueno, aquí tenemos un gráfico donde les dejo para que puedan confirmar todo eso, todos los dioses y seres criados que nacieron también el día 25 de diciembre, y aquí tenemos Jesús también junto con ellos, como si Jesús fuera uno con ellos, con todos esos dioses paganos que ni siquiera existen. Aquel contra quien se habían rebelado los israelitas mientras estaba en servicio activo, aquel a quien provocaron casi más allá de lo que podían soportar un ser humano, fue casi adorado como Dios después que la muerte lo separó de ellos. Por el mismo motivo, Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo. Pero hay personas que todavía, incluso en la iglesia, que pretenden celebrar la Navidad y están dando la importancia al día, mis hermanos, y no al verdadero Criador, no están dando al Redentor del mundo, a Cristo. Y el único que debía ser recibido y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a Él. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como Hijo del Dios infinito. No existe divina santidad que repose en el día 25 de diciembre. Y no es agradable a Dios que alguna cosa que diga respecto a la salvación del hombre a través del sacrificio infinito hecho por ellos sea tan tristemente pervertido de su destino profesado. Aquí vemos agora algo muito interessante que a White nos diz que esto, celebrar la Navidad en este día 25 de diciembre, que es algo que es pervertido, que es algo que uno como cristiano no debería hacer. Y ahora sí vamos a leer lo que dice el Hogar Cristiano en lo que sigue. Cristo debe ser objeto supremo, pero en la forma en que se ha estado observando la Navidad, la gloria se desvía de él hacia el hombre mortal, cuyo carácter pecaminoso y defectuoso hizo necesario que el Salvador viniese a nuestro mundo. Esto es muy interesante porque uno cuando lee el Hogar Cristiano solamente los textos, uno es inducido a pensar que está bien celebrar la Navidad. Pero ahora cuando uno introduce también los otros párrafos que están en el artículo original, podemos ver cómo en realidad los textos en el Hogar Cristiano junto con los otros podemos entender que eso no está bien. Entonces aquí está este texto que recién leemos del Hogar Cristiano, juntamente con el otro anterior, nos da a entender claramente que no se debe observar la Navidad. Entonces es muy interesante cuando se juntan todo y no se saca solamente un párrafo del contexto, porque muchas veces puede llevar entonces a un error o un equívoco de personas sinceras. Jesús, la majestad del cielo, el Rey del cielo, depuso su realeza, dejó su trono de gloria, su alta investidura, y vino a nuestro mundo para traer auxilio divino al hombre caído, debilitado en su fuerza moral y corrompido por el pecado.
Los padres debieron recordar estas cosas a sus hijos, instruirlos, renglón tras renglón, precepto tras precepto, en su obligación para con Dios. No en la que creen tener uno hacia otro, de honrarse y glorificarse mutuamente con regalos. No esto, es muy interesante. Esto deberíamos instruir a los niños de no traer, un regalo uno a otro, ¿no? Porque esto es honrarse y glorificarse ellos mismos. Entonces, esto nos debe hacer. Deben ser enseñados que Jesús es el Redentor del mundo, que deberían traerle a Él, a Jesús, sus regalos y sus ofrendas. Así hicieron los magos y los pastores. Entonces, es enseñar desde muy niños que no se debe estar gastando así el dinero y honrándose unos a los otros con regalos. Si queremos dar honor a alguien, es a Dios mismo, es a Jesús, como hicieron los magos, los reyes. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y no enseñar a los niños a una vida de adoración al yo, a la complacencia propia. Es necesario que ellos puedan tener una educación, la necesidad que hay de llevar regalos a Jesús y a las personas más necesitadas y también a la obra. En vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por alto esta fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible valerse de ella con un buen propósito. Entonces, sí, está bien. Es verdad que son inducidos por el mundo para celebrar esta fecha. Y los niños en la escuela, los niños con sus amiguitos, escuchan hablar del Papá Noel, escuchan hablar de la Navidad, los regalos. Entonces, hay que utilizar esta fecha para educarlos y hacer de ella algo que tenga un buen propósito, una buena finalidad, ya que tanto se habla en el mundo sobre la Navidad. Es necesario tratar a los jóvenes con mucho cuidado. No se les debe dejar que en ocasión de Navidad busquen diversión en la vanidad y la búsqueda de placeres, o en pasatiempos que pudieran perjudicar su espiritualidad. Los padres pueden controlar esto, dirigiendo la atención y las ofrendas de sus hijos hacia Dios y su causa, y hacia la salvación de las almas. Entonces, muy bien, no dejar que en la Navidad que busquen diversión los jóvenes y los niños en la vanidad o en la búsqueda de placeres, en pasatiempos, en todo eso, porque eso va a perjudicar su espiritualidad. Entonces, que los padres enseñan a los niños, a sus hijos, a dar regalos para la salvación de almas, a dar regalos para la obra de Dios. De esta manera ellos van a crecer y van a entender el sentido de ayudar al próximo, van a entender el Evangelio. Pero si uno vive para se complacer a uno mismo y para complacer a los demás, estamos únicamente aprendiendo a alimentar el yo. Y de esa manera estamos corriendo riesgos muy grandes. Y si educamos a nuestros niños, nuestros jóvenes de esa manera, entonces estamos produciendo niños que posiblemente estarán encaminándose para una perdición en este mundo. En vez de ser ahogado y prohibido arbitrariamente, el deseo de divertirse debe ser controlado y dirigido por esfuerzos esmerados de parte de los padres. Su deseo de hacer regalos puede ser desviado por causas puros y santos a fin de que beneficie a nuestros semejantes al suplir la tesorería con recursos para la grandiosa obra que Cristo vino a hacer en este mundo. La abnegación y el sacrificio propio caracterizan su conducta y deben caracterizar también la de los que profesamos amar a Jesús, porque en Él se concentra nuestra esperanza de vida eterna. Muy bien, aquí tenemos la misma idea de que los regalos, entonces las ofrendas deben ser para la obra de Dios. Y esa es una constante, como ya dije anteriormente, ayudar a la obra, ayudar a los necesitados, ayudar a las instituciones, y estos siempre son los puntos que Ellen White apuntaba: ayudar a Cristo, a mejor dar las ofrendas para Cristo, entregar-se uno como sacrificio vivo a Jesús. Y estos eran los puntos que Ellen White apuntaba en la Navidad. Si quieren celebrar, si quieren tener un árbol de Navidad, muy bien. Entonces tengan un árbol de Navidad, pero no para celebrar como el mundo lo hace,
para dar regalos para la obra, para ayudar a los necesitados, eso está bien. No adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado. Porque es posible hacer de él una gran bendición. Dirigir la atención de esos alumnos hacia fines benévolos. En ningún caso debe ser la simple distracción el objeto de esas reuniones. Muy bien, entonces no es pecado porque el árbol en sí, no hay pecado en el árbol de Navidad, pero sí el uso que dan al árbol. Ahora, si ustedes colocan un árbol de Navidad y se enseñan a los niños a dar para la obra, a dar por los necesitados, entonces es una buena obra. Es lo mismo que tener una caja para poner ofrendas. Entonces no hay mal hacerlo. Ahora, si tiene una caja, los van colocando ofrendas para después andando a comprar regalos unos a los otros, para glutonería, para cosas que no van a alimentarnos espiritualmente, ahí sí habría pecado. Entonces, el ejemplo es lo mismo, el concepto es lo mismo. En un árbol no hay pecado ninguno, hay pecado en la manera como después se usan las ofrendas. Y aquí el texto nos dice que se debería enseñar a los alumnos de la escuela sabática, entonces, fines benévolos. La Navidad está llegando, que todos tengan sabiduría para torná-la uma época preciosa. E como se pode ter sabedoria? Inventando maneiras e meios para mostrar verdadeiro respeito a Jesus, trayendo-lhe a Ele, não uns a los outros, regalos e ofrendas. Que cada um se acuerde das reivindicações de Deus. A obra de Deus não pode avançar sem vuestra ajuda. Que os regalos que generalmente oferecem uns a los outros sejam colocados en el tesouro del Senhor. Presento delante de ustedes, mis hermanos y hermanas, un objetivo, el campo europeo. Si todos, ancianos y jóvenes, renuncian a ofrecer regalos los unos a los otros y renuncian a los gastos egoístas en esta festividad, habrá en el cielo un registro más precioso de abnegación por amor de Cristo. Muy bien, muy importantes los puntos que tenemos aquí. Ellen White nos habla de tener sabiduría. Y una manera de tener sabiduría, entonces, es inventar maneras y medios para mostrar respeto a Jesús, trayéndole a Él regalos y ofrendas. Y entonces, Ellen White presenta aquí un objetivo, un nuevo punto, que es el campo europeo, que estaba sufriendo necesidades, que era necesario expandir. Y entonces, Ellen White pide a los hermanos que puedan en esta altura ofertar, dar sus regalos, sus bienes para el avance de la obra en Europa. Y advierte para que todos renuncien a los gastos egoístas en esta festividad. Mis hermanos, si celebras la Navidad, puedes tener la seguridad, como escribe la sierva del Señor, que estás cometiendo gastos egoístas, estás pensando en ti, en complacer a los demás con esos gastos, estás alimentando tu yo y alimentando el yo de las otras personas. Que Dios te ayude a llevarte de ese sentimiento. Todo árbol en el jardín de Satanás está cargado de frutos de vanidad, orgullo, amor propio, deseo maligno, extravagancia. Todos los frutos envenenados, pero muy gratificantes para el corazón carnal. Que las diversas iglesias presenten a Dios árboles de Navidad en todas las iglesias y se apeguen a los frutos de beneficencia y gratitud, ofrendas provenientes de corazones y manos dispuestas, frutos que Dios aceptará como expresión de nuestra fe y nuestro gran amor a Él por el regalo de su Hijo Jesucristo. ¿No podremos tener una Navidad que el cielo pueda aprobar? Miles de dólares son gastados desnecesariamente todos los años en regalos de unos para los otros. Y eso significa medios perdidos para Dios, perdidos para su obra. Y estos regalos agradan a la vanidad, incentivan el orgullo, crean todo tipo de insatisfacción, murmuración y reclamos, porque tal vez los regalos no sean lo que se deseaba, ni con el valor deseado o esperado. Este texto es muy importante, porque nos dice que el jardín de Satanás entonces está cargado con esos frutos, vanidad, orgullo, amor propio, deseo maligno, extravagancia, que son todos frutos envenenados
para alimentar el corazón pecador, el corazón carnal. Pero Ellen White dice, bueno, que en todas las iglesias que si hay árbol de Navidad, que esto sea entonces para beneficencia y gratitud, para ayudar al próximo. Ella dice que miles de dólares son gastados necesariamente todos los años en regalos los unos para los otros. Y entonces estos medios perdidos para Dios, perdidos para su obra, mis hermanos. Y esos son los regalos que agradan entonces a los frutos del jardín de Satanás. La vanidad y que incentivan al orgullo. Y además tenemos insatisfacción, murmuración y reclamos. ¿Y por qué? Porque muchas veces las personas están contentas con los regalos que reciben, porque querían recibir algo mejor y quizás no era bien eso. Y quedan con ese sentimiento de tristeza, muchas veces de envidia también porque uno recibió un regalo mejor. Y todos estos sentimientos que se producen al corazón, que no son sentimientos que vinieron de Dios. Y por eso es que Dios no está de acuerdo con la celebración de esta fecha, de esta celebridad, de esta Navidad. Que Dios nos ayude para que uno pueda producir los frutos del Espíritu. Y esos son los frutos que uno podría poner en el árbol de Navidad, si queremos ir a Gálatas 5:22. Estos sí serían los frutos adecuados para nosotros cristianos, estar a regalar unos a los otros. Un carácter perfecto, hecho por Cristo, transformado por Cristo, para que ahora, al vernos nuestro carácter, lo podamos dar nuestro carácter a nuestros hermanos también, y que ellos lo acepten también y puedan ser transformados. Eso es el mejor regalo que podríamos dar a alguien. No regalos que van a incentivar la vanidad, el orgullo propio, la murmuración y muchos otros sentimientos que son producidos en el corazón en esta fecha. Satanás realiza ese trabajo para sacar a Dios de la mente y en su lugar colocar el mundo y el yo, para que los ojos no estén colocados en la gloria de Dios. Entonces Satanás crea todas estas celebridades para que entonces sacar a Dios de la mente, de nuestra mente, y colocar en nuestra mente el mundo y el yo. Para eso sirve la Navidad, mis hermanos. Para que Dios sea sacado de nuestra mente, para que no esté en nuestros pensamientos y que uno pueda concentrarse únicamente en el mundo, en las atracciones del mundo y el yo, en nuestra satisfacción personal. Satanás cautiva y enreda la mente. Su sabiduría infernal es ejercida continuamente para moldar y modelar el material con el cual él tiene que lidiar, para tornar a Dios el menor y último objeto de devoción. Este es el objetivo de Satanás, que Dios es el último objeto de devoción, que todo lo demás esté en primer lugar. Y la Navidad es una fecha que es la fecha para mí, en mi pensar, que más se adecua a este deseo de Satanás. Pido a mis hermanos y hermanas que tengan un objetivo especial en mente. La misión europea necesita mucho de medios para avanzar. En Suiza están construyendo una oficina de impresión que es extremadamente necesaria. Y son preciosos medios para llevar adelante ese trabajo hasta la conclusión. Hermanos, vamos en la Navidad a hacer esfuerzos especiales para comparecer delante del Señor con regalos y ofrendas de gratitud por el regalo de Jesucristo como Redentor del mundo. Que nada ahora sea gasto desnecesariamente. Satanás consiguió controlar estas ocasiones para que se adecuen a él. Ahora vamos a volver la corriente para el cielo en el lugar de la tierra. Mostremos por nuestras ofrendas que apreciamos la abnegación y el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Que Dios sea recordado por todos los hijos y padres, y que las ofrendas, pequeñas y grandes, sean llevadas al galpón de Dios. No sigo más las costumbres del mundo. Haga una pausa y analice si en esta Navidad no estarán millares de dólares en la tesorería de la iglesia. Muy interesante, hermanos. Aquí nuevamente Ellen White nos habla sobre la misión europea que necesita de medios para avanzar, y entonces pide que se hagan esfuerzos para que los regalos y ofrendas
sean dadas a Jesucristo, el Redentor del mundo, y que nada sea gasto desnecesariamente. Y después nos dice algo muy interesante. Satanás consiguió controlar estas ocasiones para que se adecuen a Él. Entonces, la Navidad es una festividad que está adecuada para Él, fue preparada para Él, para adoración a Él, no a Dios, no a Jesús. Pero dice ahora, vamos a volver la corriente para el cielo en lugar de la tierra. Vamos a cambiar las cosas. Y mostremos entonces a través de nuestros regalos que estamos muy agradecidos por el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Y que las ofrendas pequeñas y grandes sean llevadas al galpón de Dios. No para el hombre, para los necesitados, para la obra. Y nos advierte, no sigo más las costumbres del mundo, no sigo más la Navidad, no celebre más esa fecha. Haga una pausa, analicen. Entonces en esa Navidad nos entregan millares de dólares en la tesorería de la iglesia. No os levantaréis, mis hermanos y mis hermanas y hermanos cristianos, y no habréis de ceñiros para cumplir vuestro deber en el temor de Dios. Y no ordenaréis este asunto de modo que, en vez de carecer de interés, rebose el placer inocente y lleva la señal del cielo. Sé que la clase más pobre responderá a esta sugestión. Los más ricos también debieran manifestar interés y dar regalos y ofrendas proporcionales a los recursos que Dios les confió. Ojalá que en los libros del cielo se hagan acerca de la Navidad anotaciones cual nunca se las vio, por causa de los donativos que se ofrezcan para sostener la obra de Dios y el fortalecimiento de su reino. Nuevamente tenemos la misma idea, entonces que los regalos de la Navidad sean para fortalecer la obra de Dios, para fortalecer el reino de Dios. Ahí sí, los donativos entonces pueden ser ofrecidos para esta causa. Bueno, llegamos al cuarto artículo escrito por Ellen White en la Review and Herald, 13 de noviembre de 1894. En el hogar cristiano es el subtítulo número 7. Y le pusieron el título de Encaucemos sus pensamientos, pero el título original es Presenta al Señor regalos de gratitud. No solamente en los cumpleaños los padres y los hijos deben acordarse de las misericordias del Señor de una manera especial, pero la Navidad y el Año Nuevo también deben ser épocas en que cada familia debe recordar a su Creador y Redentor. Y en lugar de conceder regalos y ofrendas en tanta abundancia a humanos, reverencia, honor y gratitud deben ser prestadas a Dios, y regalos y ofrendas deben ser llevados a fluir en el canal divino. Oh, como Dios fue olvidado en esas ocasiones. Entonces, mis hermanos, no conceder regalos a los humanos, pero sí a Dios ofrendas para ese canal divino. Pero Dios, infelizmente, como nos dice Ellen White, ha sido olvidado en estas ocasiones. Las personas no lo tienen en consideración. Piensan en sus placeres, en sus deseos, en sus gustos y colocan a Dios a un rincón. En el exacto momento en que su benevolencia debe ser recordada, su misericordia fue ignorada. ¿Será que deben comprar regalos y gastar dinero con cosas innecesarias? Y ninguna sabiduría será manifiesta en gastos para los medios confiados por Dios. ¿Saldrán los padres del mundo alejándose de sus costumbres? Es muy interesante esta última parte. Saldrán los padres del mundo. Saldrán los padres de esta costumbre satánica de celebrar este evento, esta fecha pagana que es la Navidad. ¿Saldrán los padres del mundo alejándose de esta costumbre? Es la pregunta que Ellen White hace. Que Dios pueda ayudar a todos los padres y a todas las madres de este mundo a salir de esta costumbre maligna que solamente hace con que el ser humano se pueda aferrar más al yo, a sus deseos y a sus pasiones y olvidarse infelizmente de Dios. Cuando hay un feriado, haga de él un día agradable y feliz para sus hijos, pero también un día agradable para los pobres y afligidos. Que ellos sigan un curso de acción diferente de aquello que el mundo sigue. Son muchas las cosas que pueden enviarse con gusto y a un costo mucho menor
que el de los regalos innecesarios que con tanta frecuencia se ofrece a los niños y a los parientes. Así se manifestará cortesía en el hogar y habrá felicidad en ello. Entonces, seguir una costumbre diferente del mundo y esos regalos innecesarios que se da con tanta frecuencia a los niños, a los parientes, que sean entonces dados a los pobres y a los afligidos. Podéis enseñar una lección a vuestros hijos al explicarles vuestros motivos por hacer cambios con respecto al valor de sus regalos y decirles que os convencisteis de que solíais considerar su placer antes que la gloria de Dios. Entonces la nueva nos dice, bueno, expliquen a vuestros hijos si hubo una conducta ahora y si ustedes regalaban tantas cosas y ahora dejaron de hacerlo, explíquenles. Expliquen que antes estaban actuando mal, que en la Navidad estaban ofreciendo muchos regalos para ellos y que estaban colocando a un lado la gloria de Dios, pero que ahora tienen otra visión, que ahora el Espíritu Santo ha tocado vuestro corazón y que ahora ustedes saben que eso no hay que hacerlo, que lo mejor que hay que hacer es juntar esos ahorros todos y entonces ayudar a la obra, ayudar a los necesitados y entregarnos a nosotros como sacrificios vivos a Cristo. Decidles que pensabais más en vuestro propio placer y en la satisfacción de ellos que en el progreso de la causa de Dios, a la cual descuidabais para mantenerlos en armonía con las costumbres y las tradiciones del mundo, haciendo regalos a quienes no los necesitaban. Y eso es muy duro, hermanos. Entonces hay que decir a nuestros hijos que ya no estamos ahora regalando tantas cosas porque nosotros pensábamos en nuestro placer y nuestra satisfacción y no en el progreso de la causa de Dios. Y esa es la verdad. Y por eso es que Satanás crea esas diversiones para que entonces Dios salga de nuestra mente y que únicamente nuestra satisfacción esté en primer lugar. A cual descuidabais para mantenerlos en armonía con las costumbres y las tradiciones del mundo. Descuidamos el progreso de la causa de Dios para estarmos en armonía con las costumbres y las tradiciones del mundo como la Navidad, haciendo incluso regalos a quien no los necesita. Como los antiguos magos, podéis ofrecer a Dios vuestros mejores regalos y demostrarle por vuestras ofrendas que apreciáis el don que hizo un mundo pecaminoso. Encauzad los pensamientos de vuestros hijos en una nueva dirección, que los haga altruistas al incitarlos a presentar ofrendas a Dios por el don de su Hijo unigénito. Que la percepción sea clara cuanto a lo que es debido a Dios por su benevolencia en dar su Hijo como regalo a la familia humana. Que nuestras libertades fluyan en dirección a Dios. Permita que las ofrendas de agradecimiento sean presentadas a Jesús. Y a medida que obtenga percepciones más claras de sus deficiencias pasadas, sea manifiesto que está buscando hacer una reforma decidida de acuerdo con su fe. Entonces, mientras vamos adquiriendo nuevas percepciones de que estas celebridades, por ejemplo, están mal, que estas festividades son obra del enemigo para sacar nuestra mente de Cristo y para que la obra no pueda avanzar, entonces que sea manifiesto en nuestra vida que queremos hacer una reforma en cuanto a esto, que podamos decir a nuestros hijos por qué estamos haciendo esa reforma y que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a cada uno de nosotros, hermanos, a hacer estas reformas en nuestra vida. Por largos años Dios fue robado en los diezmos, regalos y ofrendas. Los hombres lo olvidaron y han permitido que sus dones y ofrendas fluyan por un canal pervertido. Que los padres e hijos enseñen al mundo por la abnegación cómo pueden honrar el nacimiento de Cristo. Los padres tendrán necesidad de paciencia y fuerza moral, para que en el temor de Dios puedan desaprender las costumbres del mundo. Tremendos males vinieron al mundo a través del olvido de Dios. Y a través de las próximas festividades, Satanás reunirá una gran cosecha de almas y cosechará muchos medios, llevando hombres a satisfacer los deseos de un corazón no renovado. Muchas almas serán llevadas a falsos caminos, los cuales nunca se van a recuperar. Qué tremendo, qué fuerte que es este párrafo. Primero nos dice que los
para los padres desaprenderem las costumbres del mundo, que desaprendam la costumbre de la Navidad, que saquen eso de su vida y que a través de las próximas festividades, la Navidad y el Año Nuevo, que Satanás entonces vai reunir una gran cosecha de almas para él. Y cosechará muchos medios, porque ahora los medios no van a ser usados, empleados en la obra de Dios, pero sí para el yo, pero sí para consolar nuestro corazón, pero sí para satisfacer los deseos de nuestro corazón. Y de esa manera entonces Satanás va a cosechar muchas almas y muchos medios, llevando hombres entonces a satisfacer los deseos de un corazón no renovado. Y infelizmente Ellen White termina por nos decir que muchas almas serán llevadas a falsos caminos de los cuales nunca más se van a recuperar. Muy bien, y llegamos al último artículo, que no es un artículo en la Review and Herald, pero sí un manuscrito. Es el manuscrito 13 de 1896. En el Hogar Cristiano es el subtítulo número 8 y tiene como título Tendremos Árbol de Navidad, y el título original del artículo escrito por Ellen White es Fidelidad al confesar a Cristo. La obra de Dios debe ser mantenida en una condición saludable. La tesorería debiera estar dotada de medios para llevar adelante la obra de Dios. Instituciones creadas para ayudar huérfanos, dependientes y necesitados, enfermos y ancianos deben ser ayudadas. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. Muy bien, aquí como vemos, la parte naranja es lo que no fue introducido en el Hogar Cristiano y la parte blanca sí está en el Hogar Cristiano. Es muy interesante porque esa parte blanca que está en el Hogar Cristiano nos habla de los desamparados. Pelo artículo original escrito por Ellen White nos dice quiénes son los desamparados. Entonces, huérfanos, dependientes, necesitados, enfermos y ancianos. Eso deberían ser entonces las personas que deberíamos tener interés en ayudar. Deberíamos tener interés en colaborar con nuestros regalos, con nuestras ofrendas, si es que Dios te ha bendecido, con posesiones, con dinero. Entonces, esas deberían ser las personas que deberían estar interesadas en ayudar, no en satisfacer a las concupiscencias de un corazón no renovado y no transformado para la gloria de Dios. Muy bien, así que esos son los 5 documentos escritos por Ellen White, y aquí es muy interesante porque podemos ya tener otra visión diferente de aquella que el Hogar Cristiano se nos quiere presentar. Y cuando leemos varios párrafos, los artículos escritos por la hermana White, llegamos entonces a otra conclusión, y que la Navidad no es algo que uno cristiano debería celebrar. Pero aquí tenemos entonces un pequeño resumen. Tenemos los 10 subtítulos, el nombre del subtítulo en el Hogar Cristiano, la fuente donde fueron sacados y el título original de los documentos, como ya habíamos visto en el inicio. Aquí tenemos ahora ordenado por fecha, porque infelizmente los fideicomisarios dicen que en la nota de introducción que fue ordenado en una secuencia lógica, pero lógica según ellos, pero ellos no van en consideración la fecha, una cronología. Y eso es un requisito, o era un requisito que la White había pedido para llevar sus escritos, tiene en consideración entonces el orden cronológico. Y por eso aquí colocamos entonces el orden cronológico, donde tenemos entonces ahora ya los subtítulos, ya vemos están en otra orden. Tenemos el subtítulo escrito, o el subtítulo atribuido, el nombre atribuido por los fideicomisarios, y tenemos el título original en la parte derecha. Y ahora aquí tenemos el resumen de todo. Entonces el subtítulo número 4, que pusieron como subtítulo Libros recomendados para los niños, y el título original es Las fiestas, y el tema de los documentos, ¿de qué trata este documento en sí? Bueno, utilizar estas fechas para regalar libros espirituales, no malgastar dinero, es necesaria una reforma en estas festividades y ser más elevados que las costumbres del mundo, y que también árbol de Navidad con ofrendas para la obra
y iglesia con deudas. Entonces, esto es lo que nos habla este artículo. En ningún lugar encontramos una defensa para que se guarda o para que se celebra la Navidad. El segundo subtítulo es Tiempo para honrar a Dios. Este subtítulo tiene entonces material sacado de la Review and Herald de 11 de diciembre y de 9 de diciembre. Lo de arriba ya vimos, que es las fiestas. El otro entonces, la Navidad está llegando, y que trata este documento. ¿Cuál es el tema de este artículo escrito por la hermana White? Entonces, cuando el mundo celebra esta fecha, no honra a Cristo, lo rechazan como Salvador, dan preferencia al día en lugar de a Cristo. La gloria es dada al hombre. No se deben honrar y glorificar unos a otros a través de regalos y ofrendas. Volver la mente de niños y jóvenes para la obra y salvación de almas, no para placeres perjudiciales. El árbol de Navidad en la iglesia no es pecado cuando es usada para ofrecer para la obra y necesitados, y no para complacer nuestros deseos no santificados. Que el árbol produzca frutos del Espíritu, os frutos de Gálatas 5:22, y no frutos de adoración al yo. Y también nos presenta la necesidad de ayuda financiera en Europa, y por eso es que Ellen White dice, muy bien, si quieren tener árbol de Navidad, muy bien, entonces que lo tengan, pero que eso sea para producir estos frutos de ayuda a estas instituciones, a la obra en Europa y también a los necesitados. El subtítulo número 8, tendremos árbol de Navidad. Entonces tenemos ahí sacado de 2 artículos también, 2 documentos, uno es las fiestas que ya vimos y el otro es fidelidad al confesar Cristo. Y entonces ahí tenemos, confesamos a Cristo cuando usamos nuestros bienes para satisfacernos. Son necesarios medios para la obra de Dios. Los desamparados necesitan ser ayudados. Y si confesamos a Cristo, tenemos que ayudar al prójimo. Lo más interesante es que los fideicomisarios en el hogar cristiano colocaron el título o el subtítulo de Tendremos árbol de Navidad. Y es curioso porque en todo este artículo escrito por Ellen White no aparece ni siquiera una sola vez la palabra Navidad. Y es que por aquí podemos ver como un subtítulo puede llevar o inducir a las personas a un error, a un equívoco. Pero la realidad es que la palabra Navidad ni siquiera, o árbol de Navidad ni siquiera aparece en este documento. Después tenemos el subtítulo número 3 en el orden cronológico, que colocaron entonces como título el intercambio de regalos, y el original es regalos en las fiestas. Y que trataba este documento, decía ofrendas de gratitud para la obra de Dios, para ir a imprimir las ofrendas, que nos deberíamos entregar sin reservas como sacrificio vivo a Dios. Este es el mejor regalo que podríamos dar a Dios. Habla también del perdón, y de que como cristianos no debemos honrar una costumbre que no es aprobada por el cielo, que no debemos honrar o celebrar la Navidad. Debemos sí utilizar entonces las ofrendas para las iglesias con deudas y regalar también libros espirituales. Y aquellos que desean un árbol de Navidad, muy bien, entonces que ésta contenga ofrendas para la obra y para los necesitados, no para complacer los placeres de uno. Después tenemos el quinto subtítulo, que colocaron no debe olvidarse a Jesús, pero el original es el mismo que el anterior, regalos en las fiestas, y ya vimos lo que trata. Después tenemos el subtítulo número 1, que colocaron la fiesta de la Navidad, y el original es La Navidad está llegando. ¿Y de qué trata este documento? ¿O que nos informa este documento? Bueno, Ellen White nos decía que cuando el mundo celebra esta fecha, no honra a Cristo. Lo rechazan como Salvador y dan preferencia al día en lugar de Cristo. La gloria es dada al hombre y que no se debe honrar y glorificar unos a otros a través de regalos y ofrendas. Muy bien, esto yo creo que ya leímos anteriormente, así que podemos pasar. Aquí tenemos entonces el subtítulo número 2, es difícil pasarlo por alto, y el original es La Navidad está llegando, que es puntos que ya vimos anteriormente, la temática ya vimos anteriormente, y ninguno de esos puntos nos habla de guardar la Navidad, más bien nos habla en contra de ella. Llegamos entonces al
al subtítulo 7, porque el 9 y el 10, aunque tengan subtítulos diferentes, el documento original es el mismo y la temática es la que ya vimos anteriormente, no hay diferencias, no hay cambios. Y cuando llegamos al subtítulo número 7, que colocaron encaucemos sus pensamientos, el original es presenta al Señor regalos de gratitud. Y Ellen White en ese documento nos explica que en lugar de que se ofrezcan regalos unos a otros, reverencia, loor y gratitud deberían ser dados a Dios. Que los padres se van a separar de este mundo y sus costumbres, preguntaba Ellen White. ¿Será que ellos se van a alejar de una vez por todas? Preguntaba también, ¿serán comprados regalos y dinero mal gastado en cosas innecesarias y ninguna sabiduría será manifiesta en gastos para los medios confiados por Dios? También nos advertía para traer ofrendas para pobres y para Jesús en las fiestas. Y los hermanos que tienen un pensamiento más direccionado hacia el placer, manteniéndose en armonía con las costumbres y tradiciones del mundo, que ayudarem al progreso de la obra. Entonces había hermanos que todavía no se habían consagrado y estaban todavía con ese deseo de celebrar esas costumbres y tradiciones del mundo y no en colaborar con el progreso de la obra. Advertía también que los regalos deben ser ofrecidos a Jesús y que después, para terminar, que desaprendan las costumbres del mundo como la Navidad, que es el tema que él estaba tratando en este momento. Así que cuando analizamos todo esto así resumido, podemos ver que el propósito de Ellen White era precisamente al contrario del cual se nos es presentado en el hogar cristiano, que muchas personas leen esos párrafos y por ahí pueden ser inducidos al error. Les invito para que los hermanos puedan, a través de oración, meditar y pedir al Espíritu Santo para que puedan entender con más precisión las palabras de Ellen White, porque en ningún lado podemos encontrar que ella era a favor de la celebración de la Navidad, más bien estaba en oposición, era contraria a que se celebrase esta fecha, que era algo que era producido por Satanás para desviar nuestras mentes de Dios. Y me gustaría de les presentar una carta que tengo aquí, que es del hijo de Ellen White. Aquí la tenemos en inglés, pero voy aquí a mostrarles traducida. Portanto, aquí es el hijo de Ellen White, William White. Y él recibe, y él escribe a un hermano, y él dice, recibí su carta del 12 de diciembre, preguntando si está mal dar o recibir regalos en el día de Navidad. Y también si este día había sido fundado por la Iglesia Católica y si recibíamos la marca de la bestia por celebrar esta fiesta. Los hermanos de la Iglesia reconocen que aunque el día 25 de diciembre haya sido creado por Dios para el servicio y para la felicidad, o sea, como todos los otros días, ¿no? Separarlo para celebrar la Navidad es seguir el ejemplo de los católicos romanos y de los paganos antes de estos. O sea, esto es lo que el hijo de Ellen White lo tenía bien presente con las enseñanzas de su madre, es que apartar ese día para celebrar la Navidad era seguir una costumbre, los católicos romanos y también los paganos antes de estos. Por esta razón, muchas familias adventistas están usando las celebraciones del Año Nuevo en lugar de la Navidad como altura para preparar regalos y para reunirse en familia. Y ahora dice, ¿cuál es la costumbre en su familia? En nuestra familia y en la mayor parte de las familias que viven cerca de nosotros, estamos a dar cada vez menos atención a la Navidad y estamos cada vez más a hacer de otro día momento para nuestros regalos y recreaciones. William White, 10 de diciembre de 1902. Es muy interesante esta costumbre que estaba en la familia White. Entonces colocaron a un lado la Navidad y utilizaron otro día. Muy bien, hermanos, si quieren reunirse en familia, no necesitan de hacerlo el 25 de diciembre. Pueden hacerlo otro día. Quieren mostrar vuestro afecto, quieren regalar un libro a alguien de vuestra familia, no necesitan de hacerlo el 25 de diciembre. Pueden hacerlo en cualquier otro día. Tengamos mucha atención, queridos hermanos. No dejemos que el enemigo, que el Satanás,
tome posesión de nuestra mente. Y también nos ayudemos, porque muchas veces nosotros somos los que queremos alimentar el yo. Que Dios nos ayude a entendermos que la Navidad es una fiesta pagana, que celebrando esa fecha estamos dando honra al ser criado, al hombre y no al Criador, no a Jesús. Que el Señor nos ayude a tomarmos firmes decisiones para hacermos reformas en nuestra vida y a nos alejarmos de todo aquello que nos contamina y que nos aleja de Dios. Que Dios te bendiga grandemente y espero que este estudio haya sido de mucho provecho para ti. Amén.